querida Fercita, aquí seguimos con más información importante, útil, de interés para usted que nos está viendo en su casita. Y es que desde problemas del corazón podemos hablar de fibromialgia, podemos hablar de ansiedad, algún tema de salud que usted dice, ya no estoy rindiendo igual en el trabajo, ya no soy la misma persona que tal vez cuando ingresé a la empresa y no estoy aportando suficiente, pero necesito el dinero para subsistir y para mantener a mi familia. ¿Existe un tipo de incapacidad para este tipo de padecimientos? Pero ojo, este trámite de pensión por invalidez o por un problema de movilidad es solo un beneficio para algunos asegurados en casos muy específicos. Hoy vamos a abordar este tema en compañía de la abogada María Marta Salazar, a quien le damos la bienvenida. Como siempre, un gustazo conversar con usted. ¿Cómo está? Hola, muy buenos días, Paola. Buenos días a todas las personas que están el día de hoy. Bueno, ahora sí, ahora estábamos conversando fuera de cámara en son de broma, pero en realidad a uno le llega a pasar que tal vez es ansioso, que tal vez es, no sé, depresivo, que tiene niveles de estrés y no sabe cómo lidiar con eso y dice, no, yo la verdad ya este trabajo me está generando demasiada ansiedad, me está generando demasiado estrés, necesito optar por una pensión de este tipo. ¿Cómo se hace? Cuando hablamos de pensiones por invalidez, primero tenemos que enfocarnos en cuál es la diferencia entre una enfermedad y ya un padecimiento que va a determinar que se puede dar una invalidez para que una persona pueda desempeñar sus funciones. Recordemos que la enfermedad puede ser una cuestión pasajera, que con un buen tratamiento puede pasar o puede mermar. En cambio, un problema ya para causar la invalidez ya es porque la persona recibió el tratamiento adecuado, lo finalizó, recibió varios tratamientos sin ver frutos al respecto y que le limita para ejercer sus funciones por lo menos en 2/3 partes o más de un 66% le resta las capacidades a esa persona para ejercer sus funciones. Entonces, ya volviendo a la pregunta, si una persona tiene problemas de depresión, de ansiedad, trastornos mentales, esquizofrenia, por ejemplo, perfectamente podría solicitar la revisión de un médico para evaluar si esta persona cumple con los requisitos para solicitar una pensión por invalidez o más bien en su defecto una incapacidad momentánea. Aplica también, por ejemplo, ahora lo mencionábamos, el tema de la fibromialgia, que le dicen la enfermedad incomprendida porque mucha gente lo valida, otra gente dice eso es mental, eso es emocional meramente, pero hay personas, quienes hemos vivido cerca de personas con fibromialgia, sabemos que hay veces en que ni siquiera se pueden levantar de la cama. ¿Podría optar por una pensión de estas también? El médico tendría que evaluar si en este caso esta persona, la enfermedad que tiene es invalidante o pensarse incluso en una reubicación. Es decir, habría que ver si la persona, por ejemplo, lo que no puede es desempeñar ciertas funciones o cierto puesto, pero puede ser reubicada en otro, porque también hay que agotar ese tema de la reubicación. Las vías, hay que ir agotando vías. Ahora bien, ¿cómo o cuándo más bien se puede considerar que una persona ya no es apta para estar en ese puesto laboral y que necesita esa movilidad o del todo necesita una pensión? Siempre va a ser importante e imprescindible el criterio y el diagnóstico del médico, y no necesariamente va a ser el médico privado que siempre me ha visto, sino que perfectamente un médico privado puede emitir un criterio, un diagnóstico, y yo llevarlo, porque tengo que llevarlo a la Caja Costarricense de Seguro Social, porque va a ser una comisión calificadora la que evalúe si yo realmente soy apto para optar por una pensión por invalidez. Entonces no es tan sencillo, pero si usted realmente califica, no es imposible ni tampoco es tan difícil. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que se incapacitan y se incapacitan y se incapacitan, ya sea por un padecimiento emocional, mental, psicológico o por un padecimiento físico y no le dan ese beneficio de la pensión? ¿Qué otra opción tiene? Vamos a ver, insisto, hay que hacer la evaluación de si es una enfermedad momentánea que puede ser tratada aunque sea por meses o por años incluso, porque perfectamente hay personas que han sido incapacitadas por años, por un padecimiento físico, por un padecimiento mental. Entonces hay que evaluar la diferencia entre este tipo de enfermedad o si ya es una condición de invalidez que más bien impide a esa persona desarrollar sus funciones. Entonces va a ser el médico el que vaya a determinar, porque la persona perfectamente puede decir, es que yo no me siento en capacidad de volver a trabajar ni mañana ni en 2 meses. Sí, puede pasar, pero perfectamente durante ese tiempo puede estar la persona incapacitada recibiendo tratamiento, y eso sí, a la hora de la persona empleadora o dícese, digamos, el patrono, tiene que
comprender que la persona trabajadora está pasando por un momento de enfermedad y si la están incapacitando es porque está enferma, no porque no quiere ir a trabajar, sino porque no tiene las condiciones físicas para presentarse a trabajar y desempeñar sus funciones bien, de la manera adecuada. Ahora bien, ese es el ABC, necesitamos saber cómo se inicia este trámite para optar por esa pensión. Ok, paso número 1. Dirigirse a la sucursal más cercana o EBAIS para pedir un estudio de cuotas, para ver si las cuotas que usted tiene y la edad son acreedoras para que usted pueda solicitar esa pensión por invalidez. Entonces, paso número 1, solicitar el estudio de cuotas en el EBAIS más cercano, ¿ok? Número 2, si usted pasa, digamos, ese filtro y le dicen, sí, usted cumple con las cuotas y usted tiene la edad para optar por una pensión por invalidez, ok, pido entonces una valoración médica para que el médico de la caja entonces me haga un diagnóstico. Luego, eso va a ir a la comisión calificadora de incapacidades y esa comisión va a emitir un criterio, ¿ok? En ese ínterin te pueden dar una cita y te tienen que dar esa cita en más o menos unos 10 días, ¿ok? Tenés que ir por esa ficha para que te den la cita, para que te evalúen. Si la comisión te rechaza esa solicitud, exactamente, porque sí te lo puede rechazar, entonces usted puede presentar durante los primeros o los siguientes 3 días un recurso de revocatoria con apelación en subsidio para que hay otra comisión calificadora especial en apelaciones resuelva y va a evaluar otra vez el caso desde cero y hacer todo un análisis socioeconómico para ver si realmente la persona era merecedora o no de esa pensión por invalidez. Es importante también que mucha gente dice, bueno, me estoy incapacitando antes por una cuestión de salud, me da temor que el monto que me vaya a llegar sea muy bajito y que no me vaya a alcanzar para subsistir. ¿Esto es un mito o es una realidad que sí podría llegarle muchísimo menos de lo que le corresponde? Esa es una excelente pregunta, porque no es lo mismo que una persona que haya cotizado por muchísimos años pero con un salario muy bajo a una persona que haya cotizado unos pocos años, por ejemplo, no sé, 10 años pero con un salario muy alto. Y otra cosa muy importante, aquí es donde las personas tienen que poner ojo, porque hay personas que llegan y le dicen al patrono, no me reporte el salario completo, que eso es ilegal, no me reporte el salario completo. Yo no otras trabajadoras domésticas, por ejemplo, que es la mayoría de los casos, que le dicen, no se preocupe, no me tiene que asegurar, mi esposo me tiene asegurada. Y esas son personas que no están cotizando para este tipo de regímenes. Entonces, qué importante es que cada persona haga un examen de cómo estoy cotizando, porque entre menos usted aporte y reporte a la caja, ahí es donde se le va a castigar, digamos, el tema de la pensión. Entonces, la pensión va a ser analizada para cada caso en particular y va a depender de la edad y la cantidad de cuotas que usted haya aportado. Ahora, usted mencionaba el tema de la comisión, ¿verdad?, que analiza el tema y todo lo demás. ¿Qué pasa si mi médico de cabecera es un médico privado y dice, sí, usted no está apto o apta para trabajar, pero resulta que a la hora de llegar con el médico de la caja para cumplir con los requisitos dice, no, yo no estoy de acuerdo con ese criterio o con ese dictamen médico? En ese caso, ¿qué hacemos? Eso perfectamente podría ocurrir. O incluso podría ocurrir que un médico de la caja también le diga a usted que usted sí está en condiciones aptas, pero usted pida una revaloración, porque puede ser que ese sea el criterio de un médico, pero no necesariamente de otro médico que también labore, por ejemplo, en ese EBAIS. O hay un médico a veces que perfectamente le puede decir, no, yo no la voy a incapacitar, y otro médico más bien que le va a decir, no, Paula, usted tiene que guardar reposo en este momento. Entonces uno perfectamente puede pedir una revaloración. Ahora, si ya definitivamente su médico de cabecera privado dijo que usted no debería trabajar y en la caja ya la comisión calificadora resolvió, ya usted agotó la vía administrativa, no se puede hacer nada más que esperar 12 meses para presentar una nueva solicitud para acogerse al régimen de pensión por invalidez. Qué complicado, ¿verdad? Qué delicado también realmente. Este tema, porque depende también de cada padecimiento. Habrá algunos que son más incapacitantes que otros y de eso también va a depender cuánto dure todo el procedimiento y todo el proceso. Paula, es muy lamentable porque uno ve casos de personas que no están bien para trabajar, que en la caja le dicen que tienen que presentarse a trabajar, que no les dan incapacidad. Sí existen esos casos. Y hay otros casos que más bien las personas dicen,
esa persona no se presenta a trabajar y está incapacitada seguro porque no quiere venir a trabajar y son personas que realmente sí están enfermas o a veces lo que tienen es depresión y entonces dicen esa persona no tiene nada porque tiene depresión y se le quita trabajando. Entonces falta mucha conciencia, falta mucha comprensión y empatía, porque si una persona está incapacitada, créame que un médico de la caja no da una incapacidad así porque así la mayoría de veces. Eso es súper importante que lo menciones, sobre todo la parte de la empatía, porque la depresión está también catalogada como una enfermedad incapacitante. Vamos a hablar ahora también, estábamos hablando del tema de la reubicación. Me gustaría que posteriormente nos volviera a visitar, licenciada, para hablar de esto, porque por ejemplo en el MEP esto se da muchísimo. Uno puede aquí, bueno, lo voy a reubicar aquí, pero a veces no se puede ni uno ni otro. Entonces la dejo enganchada para que por favor nos vuelva a acompañar la próxima semana. Yo encantada y muchísimas gracias. Ok, perfecto. Y son las 9:31 de la mañana.